Padre, te damos gracias por este día en el que nuevamente nos da la oportunidad de poder estar aquí. Que esto sea de provecho, dando la actitud correcta, abre nuestra alma y nuestro espíritu para poder capturar, pero sobre todo pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque no solamente es el querer de nosotros, pero el hacer tuyo, Señor. Gracias. Bendiciones te pedimos para esta porción y que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aprovechando la lección que nos da la Biblia a través de Juan el Bautista, que increíblemente, hermanos, pero felizmente nos enseña cómo somos. Nos enseña que como personas tenemos algo especial, que Dios permitió que se escribiera para nuestro bien y que las generaciones ya cristianas seamos conscientes de esta naturaleza malvada y pecadora que tenemos. Porque la parte carnal es muy astuta, no puedo decir sabia, es muy astuta. La astucia es la inteligencia deformada. Y nosotros estamos deformados por el pecado, por la maldad. Y si no estamos al tanto, la carne también se disfraza de espíritu. Se pone muy buenos disfraces de espíritu. Y con ello pues justifica sus acciones, haciéndolas parecer correctas. Y nos engaña. Nos engaña fácilmente. Muy fácilmente. Por eso es que muchos cristianos tropiezan o se apartan o se desaniman o se paran, se detienen o se sientan, se acuestan, se duermen, roncan, vuelven a despertar, se vuelven a quedar dormidos. Y si el Señor nos ha permitido hasta aquí, estar aquí, pues miren qué gran ventaja, porque como quiera que sea, estamos oyendo. Y la vida se mueve alrededor de nosotros porque es palabra de Dios, hermanos. Ahora, por otro lado, hemos sido muy criticados por otros movimientos cristianos. ¿Me quieres poner la estatura, por favor? Ajá. Por este tipo de enseñanza que va más allá de lo nominal, que va más allá de lo que en cualquier otro movimiento o templo o iglesia entienden. Y como no lo han oído así en la aplicación correcta, aunque está en la Biblia, lo han leído, sí lo han leído, pero no lo entienden. No saben dónde acomodarlo, no saben dónde va. Pero nosotros como tenemos este esquema, bueno, se le puso la figura nada más como una herramienta de trabajo, no necesariamente porque Jesús tenga que ser ilustrado así con el rostro, ¿verdad? Aunque creemos que pues, fue un modelo de perfección, ¿sí? Y según la sábana santa que tienen está en Roma, según la sábana santa,
se quedó impregnado el cuerpo de Jesús en esa sábana que le pusieron encima. Y la figura que aparece ahí ha sido analizada y las huellas de sangre que hay, no fresca, pero hay huellas de sangre, la han analizado. Y en años anteriores, será unos, ¿qué?, 30 años para atrás, 25, algunos de ustedes se han de acordar, los más veteranos, los chavorrucos. Aparecían así como gotitas de sangre, ¿se acuerdan? Inclusive en la Biblia o en la ropa. Y al principio que no nos dábamos cuenta, pues era, ya sabe, a lo mejor pues, alguna cosa, ¿no? Pero estábamos así cuando un doctor que ya se fue con el Señor, inquieto como científico, mandó a analizar una manchita de esas de sangre y encontró en el laboratorio, el informe que le dieron del laboratorio, 3 cosas de esa sangre. Claro, era ella sangre seca, ¿no? Nada más aparecía la manchita en su ropa. También testificó que dentro de un cuadro cerrado, en su casa creo, apareció eso algunas veces. Entonces cuando manda a analizar la sangre, le dan el informe de 3 cosas. Una, que era auténtica sangre. 2, que era la sangre más pura y más limpia que ellos habían visto. Y 3, que era una sangre que no tenía tipo. Y mirando la Escritura, dice en Hechos de los Apóstoles que en los últimos días habría señales de sangre, de fuego y de vapor de humo en los últimos días. Seguramente ustedes lo han leído, pero hay sustento bíblico para esto. En ese tiempo que estaba apareciendo eso, todas las iglesias del grupo en el que empezamos, pues se llenaron de la presencia de Dios. Bueno, estábamos así, muy llenos de la presencia de Dios, con gran alegría, con gran gozo, con grandes manifestaciones. Y fue en ese tiempo que tuvimos esa señal. Ahora, por otro lado, quiero recordarles que aunque no la vemos, hay sangre de Cristo en todas partes. Porque entonces nadie podría clamar a Dios en donde quiera que esté por salvación y perdón de pecados si no hubiera una sangre viva que en el lugar en donde esté pudiera manifestarse. Que no la vemos pues por nuestra condición de pecadores, pero Dios permitió que en ese tiempo sí se pudiera ver. Y ya pues nos dieron el informe y ya nos dimos cuenta de lo que eso representa. En algunas Biblias, como una Biblia que tenía y que ando buscando, no sé por dónde anda, tal vez Dios me la escondió para que no le haga yo un altar o la adore. Pero en 2 de Crónicas capítulo 7, donde hay la mención de muchos animales sacrificados, 7,000 esto, 7,000 el otro, 7,000 el otro, diferentes tipos de animales eran sacrificados en el altar. Y fue muy significativo para mí que apareciera eso
precisamente en esa porción. Pues guardé la Biblia, ya no la quise usar, pero ahorita con los movimientos que hemos tenido, pues no sé de dónde ande. Sin embargo, pues no es tampoco una reliquia para adorarla, ¿no? Pero sí representa mucho por motivo de lo que se manifestó. Y bueno, por este esquema, hermanos, ahí está, segundo de Crónicas, ahí está, en esa porción me apareció. En esa porción varias gotitas de sangre. Y eso lo vi porque pues un día hojeando la Biblia dije, ¿y esto qué? Y ya me acordé del tiempo aquel en que se manifestó así. Entonces, ¿cómo se aplica la sangre hoy? ¿Qué acaso nada más en un templo o en una catedral? Dice el Señor, y cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo, esté donde esté, pertenezca a un grupo o no, ¿verdad? Si lo hace con todo su corazón, pues se aplica la salvación. Bueno, y recordando lo que les dije al principio de que a la naturaleza humana, ¿verdad? Cómo aún siendo cristianos tenemos una condición que debemos estar vigilando continuamente. Porque les decía hace rato que la carne se puede hacer, la parte carnal nuestra se puede hacer, no me refiero al físico solamente, me refiero a la actitud. La palabra carne tiene dos significados, que es la carne física y es la actitud humana. Obras carnales, por ejemplo. Entonces es muy diestra la carne nuestra, o sea, la naturaleza caída, para aparentar o para fingir santidad. Ustedes saben, les voy a hacer la pregunta. ¿Quién aparentó santidad todo el tiempo? Vean, vean. Judas inclusive tomó la Santa Cena. Ahí en la mesa Jesús dijo, el que mete la mano en mi plato, ese es el que me va a entregar. Entonces estaba en esa reunión donde comían el cordero, llamado cordero pascual, la Pascua. Y en ese mismo evento tomaban y comían. Y el Señor aprovechó ese momento para decir, con un pedazo de pan cada quien, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomad, bebed, esto es mi sangre, que por ustedes es derramada. Claro que no era cuerpo, carne humana, no era líquido, sangre humana, pero detrás de esa símbolo sí estaba espiritualmente el cuerpo de Jesús, espiritualmente. Y detrás de ese vino sí estaba la sangre omnipresente de Jesús. ¿Sí? Bueno, y hablando de Juan el Bautista, nos da una lección para que no nos pase parecido, igual o peor. Y en base a esto, de lo que vamos a leer, de lo que ya sabemos de Juan, entre las muchas cosas que sabemos, porque al final Juan tropezó con Jesús. Hay mucha gente que tropieza con las cosas de Dios, se escandalizan y pueden tropezar con las mismas cosas de Dios. Parece mentira, porque en ocasiones las cosas parece que son,
pero no son como uno se las imagina, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces no debemos llegar a conclusiones a la ligera, sino en un caso dado estar seguros, para que no nos pase que nos tropecemos con las mismas cosas santas. Porque en un momento dado, si alguien no actúa bien dentro de las cosas de Dios, o hay un líder que no es correcto, bueno, él llevará su carga, ¿no? Nosotros no podemos redimirlo. Él llevará su carga. Pero sí les recomiendo, hermanos, que tengamos cuidado en comentarios. Sí les recomiendo. Nunca comenten cosas como quejándose. Porque perjudican a la persona, ya que no le dan la versión completa. Y en un momento de que haya duda, pues pueden preguntar con confianza. Pueden preguntar, pueden decir, oiga hermano, ¿y por qué? ¿O a qué se debe? Explíqueme. Y con mucho gusto se lo explicamos. Para que no venga una versión en la cual parezca que. Entonces, vamos a evitar eso con el fin de que nadie tropiece con las cosas de Dios. ¿Sí me doy a entender? Por simple que sea, hermano, cualquier cosa, por sencilla que sea, si tiene duda, bueno, pregunte. Pregunte y pues preguntar no es malo, ni pecado, ni nada, ni ofensa. Simplemente quiere saber y le daríamos razón de por qué esto, o por qué aquello, o por qué más aquello. ¿De acuerdo? Para no destruirnos a nosotros mismos. Bien. Vamos a ver el asunto de la rebelión en un siervo de Dios que fue ungido por el Señor desde antes de que naciera. Y ya saben que me refiero a Juan el Bautista. Entonces la Escritura revela su naturaleza desde que él tenía que bautizar a Jesús. Quiero aclarar que Jesús en sí, como ser humano, no necesitaba bautizo porque era un ser humano perfecto. Pero fue necesario porque simbolizaba el acto de ir a la profundidad, a muerte, y de allá de los profundos rescatar lo que el diablo se robó. Porque, ¿qué razón tenía o qué razón hay si después de que Jesús muere en la cruz, en ese ínter de 3 días de muerte y resurrección, nosotros celebramos la Semana Santa y decimos que el viernes, pero de acuerdo a nuestra semana no coincide los días. No importa que haya sido otro día, que no haya sido el viernes. Lo importante es que murió y resucitó. Amén. Entonces, allá en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13, 3:13, Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él.
Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Mira, aquí la parte carnal o humana de Juan se vistió de humildad. Como quien dice, le estaba diciendo a Jesús, pues tú eres mayor en jerarquía o en designio, o en plan, o en meta, o en propósito, o en misión. Entonces, se viste de humildad y con la humildad se justifica diciendo, pues tú me debes de bautizar a mí y no yo a ti. Pero Jesús le insiste, ¿verdad? Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así que nos conviene cumplir toda justicia, y hasta entonces lo dejó. Bueno, permitió bautizarlo, pues. Porque creo que cuando Jesús habló estas palabras, él tuvo que haber entendido, ¿sí?, que la justicia de Dios se tenía que cumplir, porque Dios no actuó nada más como el que dice, pues yo soy aquí el mero mero y no hay diablo y no hay problema y pues yo lo digo y así se tiene que hacer. No, Dios tuvo que cumplir sus propios principios. Él no brincó sus propios principios. Por eso fue que tuvo que hacer lo que hizo, ¿verdad? Miren, por ejemplo, hay preguntas acerca de Dios. Si Dios es tan poderoso, bueno y sabio, ¿por qué no creó un mundo sin la posibilidad de lo malo? Entonces, como que parece lógica la pregunta, ¿no? Pues si Él es justo y Él es sabio y Él es poderoso, ¿por qué no creó un mundo sin la posibilidad de pecado? Pues no era posible, hermano, porque hubiera quitado el libre albedrío. Nos hubiera creado como los ángeles que no han pecado. Entonces no era posible eso. Segunda pregunta. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no ató o destruyó al diablo desde el principio? Porque entonces, ¿cómo podíamos escoger? Si no hubiera bueno y malo. Si todo fuera bueno, ¿qué escogeríamos? Pues no podríamos escoger, porque todo es bueno, o que todo fuera malo. No podríamos escoger lo bueno, porque lo bueno no existiría. Entonces todo esto es para el ejercicio del libre albedrío. Tercera pregunta. ¿Por qué no nos creó Dios con más sabiduría para que siempre escojamos el bien y no lo malo? Pero bueno, ya tenemos la respuesta. El sabio Salomón, ¿no? O sea, la sola sabiduría sin Dios, pues no funciona al ser pecadores. Bueno, inclusive hasta sin pecado. ¿Cómo engañó Lucifer? Y no duden que ahorita con lo que está pasando, con la inteligencia artificial, la tirada ahorita del ser humano es, científicamente, es que el ser humano vaya prolongando su vida. Ahorita hablan de 150 años. Pero la meta es que el hombre actual sea eterno, que no muera.
quién nos podrá decir que en el milenio, cuando haya seres humanos y haya seres resucitados espirituales, los seres humanos espirituales obviamente tienen que ser cristianos, van a gobernar la tierra, el nuevo mundo de 1000 años, porque esos 1000 años es el descanso restituido por Dios, porque un día de Dios son 1000 años para nosotros. ¿Y quién nos diría si no en ese tiempo el ser humano ya viva 1000 años? Porque dice que el pecador de 100 años será maldito. Pues ya 100 años es un señor grande, es una persona grande. Pero todo va a ser restaurado. Y aún ahí se van a rebelar contra Dios. Se van a levantar contra Dios. Eso está ahí en Apocalipsis. Y uno dice, pero qué osados, qué atrevidos, qué malvados. Pero dice que el diablo en ese tiempo, cuando sea el milenio, va a ser atado. Por eso va a haber paz y seguridad. Y los animales fieros van a ser cambiados de naturaleza. Dice que un ratón un cordero convivirá con un león. Porque la fiereza en los animales va a ser quitada. Imagínense qué tipo de mundo. La tierra va a ser otra vez un Edén. Porque es la restauración del descanso de Dios, al final del cual se levantarán contra el Señor las naciones y lo combatirán. Pero a base de fuego serán exterminados. ¿Cuánta gente? Millones y millones y millones. Ya no los cristianos estarán ya gobernando con Cristo. Eso es lo que enseña la Escritura. Si en alguna parte algún pastor no lo enseña, pues eso no quiere decir que no esté ahí. Bueno, ahora en la estatura que estábamos viendo hace rato, ahí, miren, Juan el Bautista recibió regalos, por decirlo así, en esta área. Recibió regalos en esta área. ¿Sí? Como muchos cristianos en otras iglesias reciben regalos o ministerios o dones o capacidades. Por ejemplo, uno como pastor pues está aquí, porque desde aquí Dios da dones. Y los dones pues son regalos. No, el Señor no hace pastor a alguien nada más porque sea muy bueno, porque sea superior a otros. ¿No? Pues porque Él quiere. Entonces, hasta aquí son regalos, hasta ahí. Ya lo bueno está aquí, miren. Aquí está lo bueno. Porque aquí hay que hacer entregas. Hay que darle la mano al Señor como un compromiso matrimonial de amor. ¿Sí? Y aquí, hasta aquí, pues ya mucha gente cristiana inclusive no quiere. Les parece que es imposible, pero no quieren darse cuenta que aquí la gracia de Dios también está presente. Y el que empezó en nosotros la obra, la perfeccionará. ¿Sí? La cosa es nada más darle la mano y hacer un compromiso de amor con Él. Y ya con esto, pues podemos conocer esto. Ahora, dice que Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo. Ahora, Dios nos puede llevar por don.
por don, como decir, te doy la prueba. No que tengamos la estatura ni que estemos pagando un precio, pero nos lleva aquí por don para mostrarnos las excelencias de este lugar. Ya cuando recibimos la prueba, pues entonces ya decidimos si continuamos o no. ¿Me doy a entender? Bien, veamos como un ejemplo de esto, una ilustración de esto. Déjenme acordar dónde está. Parece que es Lucas 14, donde habla acerca de edificar una torre. Y en esa torre representa la voluntad completa y perfecta de Dios. Es la torre de su nombre. Y ahí nos dice que cualquiera que quiera edificar una torre tiene que medir los gastos. ¿Sí? Tiene que considerar los gastos. Para no quedar incompleto. Y desgraciadamente se puede dar el caso que hay muchos cristianos que ya se conforman y ya no continúan. Entonces se queda incompleto, porque ¿cuál de vosotros, fíjense, cuál de vosotros? Esto incluye a cualquiera que crea, ¿verdad? Claro, que crea, que ya sea cristiano, pues. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos para acabarla? Adelante. Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ja, 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 ja. Hipócrita, esto, aquello. Un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo se tiene que considerar un costo. No que nosotros vayamos a salvarnos a nosotros mismos. Por un lado, el costo ya lo pagó Jesús, pero por otro lado, toca nuestra parte. Si no, ¿qué caso tiene Colosenses 1:24? ¿O 3:24? 1:24, no me acuerdo. 3:24 creo que es. Colosenses 3:24. No, ahí, 1:24. ¿Qué caso tendría esto? Hoy, en casi todas las iglesias se dice, o se predica, o se enseña, no te apures, ¿por qué lloras? ¿Por qué gritas? ¿Por qué te afliges? Si ya Cristo pagó, para que tú seas feliz, para que seas rico, para que no padezcas. Ya Cristo pagó, sí es cierto, esa es la parte de Él. ¿Sí? Pero recuerden que nosotros somos parte suya aquí en la tierra como iglesia. Entonces dice Pablo, porque ahora me gozo en lo que padezco. ¿Quién se goza por sus padecimientos? Antes, al contrario, si tenemos algún padecimiento, estamos ahí renegando y estamos ahí de malas y estamos ahí quejándonos y haciendo una canción de lamento, de lloro, de pobrecito de mí, de no me comprenden, no me entienden, gente mala, gente ingrata, pero me la va a pagar, etc. Pero él dice que ahora me gozo. ¿En lo que? Padezco. ¿A quién se refiere? A la iglesia. Se refiere a la iglesia. Y cumplo en mi carne, oigan esto, en mi ser humano, eso es lo que representa, no su carne de intenciones malas. Y cumplo en mi carne, o sea, en su cuerpo, sus padecimientos,
Miren, esto es muy importante. ¿Lo que qué? No dice lo que faltará, pero dice tiempo presente activo. Lo que falta. ¿A qué? De las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, por un lado, Él nos ha dado el altísimo privilegio de ser cristianos, pero por otro lado, necesitamos querer crucificar, ¿verdad? Ponme otra vez el esquema, si es tan amable. Entonces aquí, miren, casi toda la cristiandad, excepto aquellos que ven esto en la Escritura y lo quieren, pero aquí se quedan, hermanos. Si acaso llegan aquí, si acaso, que es difícil. No imposible, pero es difícil. Porque dicen, no, es que no quiero un compromiso. Yo nada más hasta aquí. Y se quedan aquí, miren. Aquí. Aquí están. Entonces así van a morir. Como el que tiene cáncer y no lo sabe. O no lo quiere saber. Pero nada más con la salvación. Sí, la salvación de su alma. Pero miren todo lo que se pierden, todo esto. ¿Y todo por qué? Pues simplemente porque no quieren. Son incrédulos. No creen que Dios los puede ayudar hasta acá. Y dices, ¿para qué quiero tanto? Pues si ya me conformo con esto. Pero es como decía la hermana Belinda, ¿verdad? Pues si te ofrecen 1,000,000 de pesos, ¿por qué te conformas con 100,000? Si te están ofreciendo 1,000,000 de pesos. Entonces Dios nos ofrece todo, porque la salvación es integral. La salvación no debe ser parcial, debe ser integral, debe ser una salvación completa. Cristo murió para que fuera una salvación completa, pero nosotros tenemos que decidir. Es como si la novia pretendida dice, bueno, me voy a casar contigo porque pues tienes bastante lana y voy a vivir una vida buena. Y, pues dices que me vas a dar coche y casa y todo. Pues sí, me voy a casar por eso, porque pues, pero eso no es amor. Al menos no verdadero, ¿verdad? Entonces, dice un corito por ahí, Señor, te bendigo por lo que me das, pero si nada me das, también te bendigo. ¿Sí? Entonces, Dios quiere ese tipo de enamorados, ¿verdad? Que quieran desde aquí hasta acá. La mayoría de la cristiandad, hermanos, corre el peligro de quedarse a la gran tribulación. Corre ese peligro de quedarse a la gran tribulación. La mayoría. Y ahí muchos de la mayoría no van a aguantar y van a ser sacrificados. Más bien, no. Los que van a ser sacrificados son los que aguantan hasta la muerte. Los que no, pues van a vivir holgadamente, teniendo libertad de todo y salvarán su vida, entre comillas, por un tiempecito. Pero ahí ya tendrán que perder su salvación. Algunas doctrinas cristianas inclusive dicen que la salvación no se pierde, pero entonces Satanás, Lucifer, ¿es salvo? ¿Y siempre salvo? Los ángeles que están confinados en lugares profundos y oscuros y con cadenas de oscuridad, ¿son salvos? Coré, Datán y Abirán, los que se rebelaron en el desierto, ¿son salvos? ¿Fueron salvos?
¿Con qué salieron de Egipto? Coré, Datán y Abirán, ¿con qué salieron de Egipto? Con la sangre de un cordero que representa a Jesús. ¿Qué más tuvieron? La nube que contenía fuego, que es tipo del Espíritu Santo. Y luego pasaron el mar, que representa el bautizo en agua. Y en el desierto se perdieron. Y dice la Biblia, y descendieron vivos al abismo. ¿Perdieron su salvación? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cierto? Pero uno sí se puede deslizar mediante una decisión. ¿Está claro? Allí en 1 Corintios 3 nos habla acerca de el desierto precisamente y vean los privilegios que tenían. El pueblo de Israel tuvo lo mismo que nosotros, pero en otra forma, pues, pero el principio no cambia, la forma sí cambia, no el principio es eterno. ¿Sí? Dice, ahí está lo de Datán y Abirán, lo de Datán y Abirán, ¿verdad? Coré, Datán y Abirán, ¿te acuerdan? Uh-huh. Bueno, muy bien. Ahora 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, no, un poquito más adelante, donde dice que ellos recibieron su bautizo en agua cuando pasaron el mar. Es 3 que no, ahí habla de los cristianos carnales, porque sí los hay, ¿no? Y se corre el peligro de pues quedarse a la tribulación. Ahorita ya todo está apuntando a eso, hermanos. Ya no, inclusive la parte científica está hablando, está diciendo que va a pasar algo muy fuerte en la Tierra. Dice, a ver, no es ahí. Ya, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos estuvieron bajo la nube, que representa al Espíritu Santo. Y todos pasaron la mar, que representa el bautizo en agua. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. ¿Qué más? Y todos comieron la misma bebida espiritual. ¿Qué comieron? Maná. ¿A quién representa el maná? A Jesucristo. Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Todavía Jesús no nacía, pero el Cristo ya existía. Y esta clase de enseñanza o doctrina, hermanos, pues no la hay. No, bueno, está ahí, pero no la pueden explicar. Esto es el principio. Esto es principio. No es final. Cuando esto le pasó al pueblo de Israel, ¿ya había llegado a Canaán? Cuando esto sucedió en Israel, al pueblo de Israel, cuando iba por el desierto, ¿ya habían llegado a Canaán? No. ¿Cuál era la meta? Canaán. Esa era la meta, Canaán. Y se estimaba como un casamiento entre el pueblo de Israel y el Señor. ¿Sí nos damos cuenta? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el pueblo de Israel fue salvo de otra manera, cambia la forma.
En ellos fue muy físico, muy literal. Pero vean que los principios no cambian. Aquí hay sangre del cordero que se sacrificó en Egipto. Está la nube con fuego y está la mar. Ponme el esquema otra vez y vamos a compararlo. ¿Lo tienes así atravesado? Por favor. Y así ya lo vamos a entender mejor. Allí hay diferentes niveles en el pecado, ¿verdad? Cuando un cristiano, bueno, ahí está, bien, aquí está. Esto de agua corresponde a esta parte de aquí. Aquí sangre en Egipto corresponde a esta parte de aquí. ¿Sí? Faltó el fuego. Faltó el fuego ahí en la mención acá arriba. Entonces aquí sangre, en el mar agua, que corresponde al bautizo, y la nube que estaba aquí, que los acompañaba, tenía fuego. Entonces, ¿qué tenemos? Sangre, fuego y agua. Y es lo mismo hoy. Recibimos a Cristo, sangre. Somos bautizados con el Espíritu Santo. La evidencia de las señales hablar en lenguas. Tenemos fuego. El bautizo en agua, ¿sí? Es aquí. Aquí. Y luego estaba listo el desierto. El desierto corresponde a esto. ¿Lo ven? Y Canaán corresponde a esto. Pero no lo ven, hermanos. Los otros grupos no lo ven. Y se pierden pues de una gran cosa, ¿no? Ojalá que lo vieran y que aunque siguieran ahí en sus congregaciones, pero que lo vieran. Porque no tenemos el interés de ser sectaristas o hacer prosélitos para... No, lo que quisiéramos es que se dieran cuenta. Porque están... Pues porque no todos quieren una entrega hasta ese nivel, hermana. O sea, nada más quieren la conveniencia del Evangelio. Todo dado, todo gratis, todo regalado. ¿Sí? Nada de separación de las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, esos grupos son muy populares, son muy concurridos. Las iglesias se llenan. La gente está muy feliz socialmente hablando y son buena onda. Son buena onda, son amigables, son sociables, son amistosos. Pero pues les va a faltar lo más importante, que es esto. Aquí es donde se aprende doctrina. Entonces, si alguien no quiere aprender doctrina aquí, la doctrina corrige. La doctrina limita. Porque ahí aprendemos, esto sí agrada, esto no agrada a Dios. Esto es negro, esto es blanco. Vamos a ver a los que no quieren doctrina. Isaías 28. Isaías 28. ¿Estamos viendo bien hasta aquí? ¿Sí lo entendemos? Para algunos es un repaso de lo que ya hemos tenido y de las experiencias que han venido a nuestra vida. Pero no todos tienen esto, o se nos olvida. Se nos olvida. Puede ser también porque hay gente que cree tanto en lo que dicen sus líderes y no leen la palabra, que se quedan en lo que le dicen a Sí, los... exactamente. Oyen con atención. Yo me recuerdo por lo que dice de cuando le preguntan a los discípulos de Juan, o los discípulos de Juan que le preguntaban a Jesús, que por qué, que si ellos no conocían el Espíritu Santo.
No. Los grupos que existen hoy dicen que eso ya no existe hoy. Bueno, si eso no existe, entonces tampoco la salvación existe. Que esas cosas ya no son necesarias, entonces tampoco la salvación es necesaria. Entonces el perdón de los pecados tampoco es necesario, porque es desde el tiempo, de todo el tiempo. Dios ha tenido gracia con la gente que salva. Que ahora la gracia es universal, eso es otra cosa. Pero eso no quiere decir que los que encontraron la salvación de su alma en el Antiguo Testamento no hayan recibido gracia. Pero fue como individual, solo para el que buscaba. No se hizo general, así como decir hoy, que decimos, estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Entonces vean la similitud que hay entre, ahí está, ya pusiste fuego, está bien. Entonces salen de Egipto con sangre, tipo de Cristo, empiezan a caminar, se aparece la nube de fuego y viene el agua. ¿Sí? Y aquí empieza el desierto. O sea, es esta parte. Miren cómo cuadra tan perfecto. Y ni así se quieren dar cuenta. Entonces mucha cristiano se conforma con oír al pastor y pues, bueno, respeta al pastor, está bien. Pero ya no escudriña como para preguntar. Oiga, hermano, pues, ¿qué quiere decir esto? A ver, explíqueme, o cosas así. O que haga preguntas en público, ¿no? Entonces se quedan ahí varados y sí van a resucitar, pero pueden resucitar hasta el último tiempo de resurrección, porque para resurrección va a haber varios tiempos. Ya sucedió el primer tiempo. Jesús resucitó y también resucitaron algunos del Antiguo Testamento. Tal vez resucitó Abraham, no lo aseguro, pero dice que muchos cuerpos de los santos fueron vistos resucitados. Luego, el otro tipo de resurrección es en el arrebatamiento. Cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia, entonces va a haber otro tiempo de resurrección. ¿Sí? Pero esto sí ya nada más va a ser para los cristianos. Y la tercera fase es antes de la tribulación. Y la cuarta fase va a ser en el trono blanco. O sea, el juicio final. Esa es la cuarta fase de la resurrección. Por eso Pablo habla diciendo que, en Hebreos dice que algunos fueron prolongados en su vida y fueron salvados o sanados o ayudados para ganar mejor resurrección. Porque hay una parte donde Pablo parece que duda de la resurrección. Está en Filipenses. Ahorita lo vamos a ver y van a ver qué clarito está. Filipenses 3, donde dice, ahí está en Hebreos, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, es decir, prolongada su vida, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. No aceptando el rescate que en el sentido de que, bueno, mira, ya estás seguro, vas a un lugar muy bueno, pero dijeron, no, pues danos más vida, Señor, danos más tiempo para que tengamos mejor nivel, por decirlo así, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Y dice Pablo, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Fíjense,
en conformidad a su muerte. O sea, el Señor no nos garantiza que por ser cristianos ya todo va a ser fácil, ¿no? Porque aquí dice, participación de sus sufrimientos. ¿Se imaginan lo que es eso? Ajá, adelante. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Aquí como que está medio confuso, ¿no? Entonces él no esperaba llegar a la resurrección de los muertos. Pues si primera de Corintios 15, donde él escribe, dice, así va a ser, así va a ser, así va a ser, así va a ser. Y da muchos detalles. Pero aquí se está refiriendo a la resurrección mayor. Está refiriendo a la resurrección óptima. ¿Me doy a entender? Eso es lo que está diciendo ahí. No que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, fíjense, habla de perfección, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado. Está hablando de una meta, está hablando de un objetivo, está hablando de un nivel máximo, no que esté dudando de la resurrección. ¿Sí lo ven claro? Uh-huh. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco. ¿Cuál es el blanco? La meta. La meta. No la neta, la meta. Llegar a lo máximo. Prosigo al blanco, al premio de la soberana. Miren, la salvación así a secas no es un premio, es un regalo. Esto sí es un premio. ¿Sí? Al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Entonces veamos los niveles. Nosotros somos muy mal vistos por los demás grupos, hermanos. Pero como el Señor nos ha hecho entender esto, pues nos emocionamos. Y alabamos y hacemos ruido y hacemos gritos y hay danza y todo eso, ¿verdad? La iglesia que visité hoy, no, pues ahí todos danzan. Todos danzan. ¿Quién sabe qué nos ha pasado a nosotros? Pues ya hasta yo dancé, imagínense. Y ahí están los niveles, ¿verdad? Aquí en esta parte el Señor nos libra de la condenación del pecado. En esta parte, más arribita, nos libra del poder del pecado que está en nuestra carne. Por eso dice Pablo ahí en Romanos, dice, cuando quiero hacer las cosas bien, pues no puedo, no lo alcanzo. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y ya era apóstol. Ahí está, porque lo que hago no lo entiendo ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Adelante. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Vean, mora, no dice el pecado que yo hago. El pecado que mora en mí, porque el pecado engaña. El pecado nos hace creer lo que no es. Entonces tenemos que estar muy, muy despiertos en ese sentido, ¿verdad? Y yo sé que en mí es el saber, en mi carne, la parte de intenciones, ¿verdad? No mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, hago. Vean, entonces está reconociendo que todavía le faltaba y que todavía le sobraba, ¿verdad?
Vuélveme a poner el esquema con los conceptos. Y aquí en esta parte nos libra del propósito del pecado. ¿Cuánto avanzó David, hermanos, en su vida espiritual? Muchísimo. Pero llegó el momento en que, pues aquí está esto, y aquí está esto, y más esto. Sí, aquí somos atacados con la presencia del pecado, que está escondida en el inconsciente. Esa presencia del pecado está escondida, muy escondida. No nos damos cuenta, es más, no creemos tenerlo, no creemos ser capaces de esto o de aquello. Pero cuando llega la circunstancia o la situación, sí lo podemos cometer. Y pues caer, ¿verdad? Ujú. Bueno, esto es doctrina fundamental. Ahí decíamos allí en Isaías 28, ¿verdad? ¿Qué les pasa a los que no quieren doctrina? Isaías 28. ¿Qué les va a pasar a los que no quieren doctrina? A los que no quieren la enseñanza porque no les gusta, porque no les parece, porque es exagerado, porque lo que sea. Isaías 28. Primero habla de la doctrina, cómo viene la doctrina, ¿verdad? A ver, vamos a leer ahí. Fíjese, forma de pregunta. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Pregunta, pregunta. Respuesta. Bueno, sigue preguntando. ¿A los quitados de la leche? O sea, bebés, ¿no? ¿A los arrancados de los pechos? Pues sí, niños. Regularmente en Israel a los 7 años les quitaban el pecho. Así que pues se llenaban de células madre que decían bien sanos. Y sigue preguntando, ¿verdad? Dice, aquí está la doctrina, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Pues si una parte la tenemos en Génesis que concuerda con Éxodo, con Levítico, con Cantar de los Cantares o con Proverbios. Hay una concordancia. O sea, o en otras palabras, no solo el texto, sino ¿cómo se llama esto? Para interpretar la Biblia, la hermenéutica nos enseña que, el contexto. Hay un contexto en toda la Biblia sobre un tema. Entonces aquí está diciendo, ¿verdad? Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, eso se refiere a hablar en lenguas. Y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír, o sea, no quisieron doctrina. Siempre andan con problemas, siempre andan con situaciones, siempre andan con el agua hasta el cuello, siempre andan, ay Dios mío, ¿por qué me castigas así? Y es cuando dudan, ¿verdad? Pues Dios no me oye, Dios no me quiere, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Verdad? Hay muchos porqués.
La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, que vayan y vayan de espaldas. Ah, vean, por no querer doctrina, ¿qué les va a pasar? Primero, caerán de espaldas. Esto es señal de apostasía. Ahí puede entrar el sacerdote Elí, me parece que era, ¿Quién? que cayó de espaldas, que dice que se... Pues sí, puede aplicarse así. Sí, entonces caerán de espaldas y ¿qué? Quebrantamiento y enlazados, no ensalzados. Y enlazados y presos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque lo de abajo, aunque es divino, no basta para ir todo el camino. No basta, porque ya en áreas más profundas o más altas, hay espíritus tremendos que atacan fuertemente para tirar, para matar, para destruir, para robar. Y contra esos niveles no podemos porque no estamos preparados. Hemos hecho caso omiso y todo se lo dejamos al Señor, ¿no? Cuando que Él quiere una sociedad con nosotros. Pero vean, 4 cosas aquí. Caerán de espaldas. ¿Qué más? Serán quebrantados, enlazados y presos. Hay muchos cristianos que siguen presos en áreas en las que tienen muchos problemas sin solución. ¿Por qué razón? Pues porque no quisieron doctrina, porque esto les pareció muy bajo, ¿no? Muy bajo. Por ahí hay una hermana que un día fue tocada por el Espíritu Santo fuertemente cuando estábamos allá en la 4. Y como ya se había tardado porque la bendición fue extendida, pues llega buscándola al templo, ¿no? Y de repente la ve ahí postrada, tendida en el piso, orando y arrepintiéndose, y pues la ve, el Señor la ve, y pues va y le dice, qué bajo has caído, dice. Le dijo al oído, qué bajo has caído. Y esto les parece muy humillante, muy vil, ¿no? Muy vil, pero hermanos, estamos delante del que todo lo puede, del que todo lo sabe. Y no dice la Biblia que Él ha escogido lo más vil. ¿No dice? ¿Y qué más? ¿Cómo? Lo vil, lo despreciado y lo que no es, en fin. Ajá. Pues necesitamos bajarnos hasta ese nivel para poder experimentar a Dios, porque Él ve al quebrantado de corazón y al humilde de espíritu. Por eso si alguien viene así como muy canchanchan, como muy acá, muy... nunca va a sentir ni va a recibir. Y quizá se ponga a buscar a ver qué iglesia lo llena, a ver dónde encuentra una iglesia de ángeles, porque aquí son bien malos. Y no se da cuenta que el problema está en esa persona, no es tanto lo demás. Lo demás es pretexto. ¿Sí me doy a entender? Bien. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Pero muchos no quieren este nivel, no lo quieren, por eso es que pues somos poquitos, ¿no? Porque aquí no le damos por su lado a nadie. Aquí pues a veces los mensajes son muy directos. Ay, estoy hablando mal de mí, oh, ya me trae.
No, pues es la misma palabra que nos pica para que caminemos, ¿verdad? Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces ya casi nos vamos. Ya me pasé, pero bueno. Hasta ahí lo dejamos, ¿les parece? A menos que haya una pregunta. Hágala con confianza. ¿Hay alguna pregunta? Está lloviendo, ¿se van a ir así? Sí está lloviendo, ¿verdad? ¿Ya no? Bueno, pues terminamos. ¿Sí entendemos el esquema completo? Pues sí, ese es el camino para llegar a ser la esposa del Cordero. Nivel excelente, nivel superior. No todos van a ser la esposa. Hoy se predica en todas partes que la iglesia en general es la esposa. No. Jesús dijo, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Pero habla de quién, de muchos, de todos. Dice, manada pequeña. No es que seamos, pero queremos. ¿Sí? No es que pretendamos ser mejores que los demás, pero sí, por lo que hemos aprendido, sí somos diferentes. Diferentes porque danzamos, brincamos, gritamos, lloramos, levantamos las manos, usamos libertad en nuestros cultos. ¿Por qué? Pues por la dimensión tan grande del amor de Dios, que nos ha extendido su mano y su misericordia. Es fantástico esto. Y gracias a Dios que algún día llegamos aquí o allá y conocimos este mensaje. Y miren qué privilegio, hermanos. Qué privilegio saberlo. Y ser invitado de tantos cristianos que hay o que van a seguir habiendo. Nosotros somos como selectos en ese sentido, no mejores, sí selectos. Amén. Bueno, yo iba a hablar de la rebelión, pero pues ya nos fuimos por este lado. Nos hace bien, ¿verdad? Amén. Damos gracias. Ayúdanos de manera que podamos traer al corazón siempre alegría y gozo y contentamiento y que lo vayamos practicando porque no lo hemos logrado, pero si tú pones el querer, querremos, si tú pones el hacer, se hará, Señor, porque tú tienes el querer como el hacer por tu buena y santa voluntad. Te suplicamos la bendición, tu toque de misericordia, tu ayuda, tu presencia. Gracias te damos porque podemos hacerlo uniéndonos a tu voz que intercede por todos los que sufren, por todos los que lloran, por todos los que están quebrantados, Señor. Ayúdanos a todos, Jesús, te lo suplicamos. Amén. Amén, hermanos. Bien. Invocamos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La verdad que